El título, las tres perspectivas que mencionan en el título se refieren a tres líneas diferentes de investigación de este grupo, de topología y sistemas dinámicos de la Universidad Complutense. El grupo está centralizado en el Departamento de Geometría y Topología, pero tiene elementos de otras universidades. Y ya que menciono el Departamento de Geometría y Topología, quería aprovechar la ocasión para lamentar el reciente fallecimiento de un antiguo director del departamento, el profesor Joaquín Arregui, que era académico correspondiente de esta casa y que ha tenido un papel muy importante en la enseñanza de la topología y en su consolidación en Madrid y en España. En lo que se refiere a la presentación, aparte de mi intervención, hablarán el profesor Manuel Alonso Morón, que es catedrático de Geometría y Topología de este mismo departamento, y su intervención versará sobre espacios de longitud, semiflujos en espacios de longitud y los correspondientes semiflujos inducidos en sus hiperespacios dotados de la métrica de Hausdorff. Y el profesor Sánchez Gavites, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se referirá a un tema que es central en la teoría del índice de Conley, que es bloques aislantes de flujos. En concreto, hablar acerca de construcción de bloques aislantes de flujos en tres variedades. Y en lo que respecta a mi propia intervención, voy a referirme a algunos aspectos topológicos de un tema clásico en sistemas dinámicos, que es la dinámica de poblaciones, que se remonta pues, a 200 años a la obra de Malthus y Verhulst en el aspecto relacionado con la demografía y más recientemente a la obra de Lotka y Volterra en los aspectos relacionados con los sistemas biológicos, ecológicos, etc. En este área han trabajado matemáticos muy eminentes, por ejemplo Kolmogorov, pero mi motivación procede más bien del hecho de que algunos topólogos han trabajado en este área. Por ejemplo, Smail, Zeeman, Robert Williams, Maurice Hirsch han trabajado y siguen trabajando algunos de ellos en este área de la dinámica de poblaciones. En lo que sigue voy a considerar un flujo, un sistema dinámico continuo en un espacio métrico localmente compacto, que se supone yacente en un espacio métrico, un ambiente más general, que es el espacio X, y yace en X como un subconjunto cerrado. Supondremos además que el borde de E es invariante por el flujo. El principal ejemplo de esta situación es cuando X es espacio euclídeo n-dimensional y E es el octante no negativo. En las aplicaciones, un punto de Rn+ representa una población constituida por n especies diferentes, cuyas interacciones y cuya evolución están modeladas por el flujo. Tenemos aquí la noción básica de flujo disipativo. Se dice que phi es disipativo cuando sucede esto, que está ahí escrito. Para cualquier punto, el omega límite es no vacío, y si tomamos la unión de todos los omega límites, entonces ese conjunto tiene cierre compacto. En caso de que E no sea compacto, es conveniente considerar la compactificación. El omega límite. No sé si tengo tiempo. Son conceptos básicos de dinámica, pero es que no tengo tiempo para definirlos. El omega límite. No tengo tiempo para definirlas. Bien. Es conveniente entonces considerar, cuando E no es compacto, la compactificación de Alexandrov, añadiendo un punto de infinito, y considerar la extensión trivial a la compactificación simplemente dejando fijo el punto de infinito. Entonces tenemos una caracterización pues, muy intuitiva de esta noción de flujo disipativo. El flujo es disipativo si y solamente si el punto del infinito es un repulsor para esta extensión del flujo. Esta es otra noción básica. Se dice que el flujo es uniformemente persistente o permanente si existe un número positivo beta, tal que para cualquier x del interior de E, sucede que el límite inferior
de ese conjunto, las distancias de los puntos de la trayectoria de x al borde, cuando t tiende a infinito, es mayor que beta. Esta definición, de hecho, recoge un concepto intuitivo también. Recoge la idea de que las poblaciones no se extinguen con el tiempo y que en su evolución acaban alcanzando una coexistencia estable entre ellas. De algún modo, el borde actúa como un repulsor para el flujo. De hecho, se puede caracterizar así esta noción de flujo uniformemente persistente. En caso de que E no sea compacto, y consideramos normalmente la compactificación de Alexandrov, entonces este es un teorema de Garay, un matemático húngaro. Garay es un nombre húngaro, curiosamente, significa algo en húngaro esta palabra. El flujo es uniformemente persistente si y solamente si el borde, juntamente con el punto del infinito, actúa como un repulsor para el flujo extendido. Esa es la caracterización de los flujos uniformemente persistentes. Naturalmente, es interesante encontrar que garanticen la persistencia uniforme. No es un ruido extraño por ahí, ¿no? ¿O será que estoy situado? Bien. Sí. En la corbata. Vamos a ver si ahora... No, sigue. Sigue, Es cuando me acerco a la máquina. Vamos a cambiarlo. ¿Lo cambiamos? Vale, gracias. Naturalmente, es interesante encontrar criterios que garanticen la existencia de esta permanencia o persistencia uniforme, que es, en última medida, la que garantiza la no extinción de las especies que forman las poblaciones. El teorema más importante en este contexto es el teorema de Butler, Waldman y Garay, o Butler, Friedman y Waldman. De las dos maneras es conocida, hay 4 autores involucrados en todo caso. Y el teorema es este que aparece aquí, en el cual pues tenemos esta noción de descomposición de Morse, de la cual voy simplemente a dar una idea muy intuitiva y muy poco rigurosa. Una descomposición de Morse de E es una familia finita de conjuntos invariantes, compactos, disjuntos, digamos estos 4, en los cuales está concentrada toda la complejidad del sistema dinámico. En su interior puede haber puntos críticos, órbitas periódicas, atractores, repulsores, etc. Toda la complejidad del flujo está dentro de esos conjuntos de Morse, pero fuera la estructura es muy sencilla. Es prácticamente una estructura gradiente en la cual las órbitas simplemente conectan los distintos conjuntos de Morse. Uno de ellos es necesariamente un repulsor, otro es un atractor, el resto puede tener órbitas que llegan o salen de ellos, o órbitas que se aproximan arbitrariamente a estos conjuntos de Morse, convirtiéndolos en algo parecido a unos puntos o conjuntos de silla. La idea básica es que toda la complejidad está concentrada ahí en los conjuntos de Morse. Entonces el teorema de Butler-Waldman dice que si tenemos un flujo disipativo en E, de modo que el borde de E es invariante, y tenemos una descomposición de Morse de M, donde M es el compacto invariante maximal en el borde. Si se dan estas dos condiciones, de las cuales voy a intentar dar una idea también intuitiva, entonces esas dos condiciones garantizan que el flujo es uniformemente persistente. Intuitivamente esas dos condiciones significan lo siguiente. Voy a poner un ejemplo muy trivial, pero que es suficiente para entender el teorema. De hecho, el ejemplo es
una situación que se da en una de las ecuaciones de Volterra, de Lotka-Volterra. Lo único que nos importa, por ejemplo, si estamos en R2+, es el comportamiento en el borde o cerca del borde. Entonces podemos tener esta situación. Aquí el flujo está marcado, la dirección del flujo está marcada por las flechas. Este punto crítico sería uno de los conjuntos de Morse. Este otro sería el otro conjunto de Morse. Situación trivial, arbitrariamente simple. Y lo que nos dice esta primera condición es que tenemos un entorno de cada uno de los conjuntos de Morse, de modo que en ese entorno no existen órbitas completas, trayectorias completas del flujo, pero en el interior de R2+. Es decir, que no suceden situaciones como esta, una órbita que, por ejemplo, salga y luego regrese otra vez al propio conjunto de Morse. Esta situación no puede darse, la excluye la primera condición. Y la segunda condición excluye esta otra condición. No puede haber puntos en el interior que se acerquen asintóticamente a un conjunto de Morse. Es decir, que su omega límite sea el conjunto de Morse, o dicho de otro modo, que la intersección del interior con la variedad estable de cualquiera de los conjuntos de Morse sea el vacío. Intuitivamente significa eso que se ve en esa situación tan simple. Naturalmente, el tener este criterio es una gran ventaja para poder detectar si un flujo es uniformemente persistente, porque tenemos simplemente que comprobar lo que pasa en el borde o en ciertos subconjuntos del borde. Podemos excluir, y cerca de esos subconjuntos en el interior, podemos excluir toda la complejidad del flujo en el interior. Por ejemplo, en el caso X igual a R3 y E igual al octante positivo, pues en este caso la complejidad del flujo en R3 evidentemente puede ser enorme. Sin embargo, el borde es topológicamente equivalente a R2 y más o menos tenemos una idea de cómo son los flujos en R2 y por tanto, estudiando la situación en R2 o en los conjuntos o cerca de los conjuntos de Morse del borde, podemos deducir, tener criterios para la permanencia del flujo. Una propiedad deseable de la persistencia uniforme es esta que menciono aquí, es la robustez. Robustez significa que se conserva la propiedad, en este caso la permanencia uniforme, después de pequeñas perturbaciones del flujo. Estos autores que menciono aquí tienen algunas contribuciones en esta dirección. Una forma de robustez es la llamada continuación, que es una noción central en la teoría del índice de Conley. A muy grosso modo, esto significa que si tenemos una familia parametrizada de flujos, no un flujo, una familia que depende de un parámetro, depende continuamente, y el primero de ellos, phi sub 0, tiene esta propiedad, entonces, para valores cercanos, para valores pequeños de lambda, phi sub lambda sigue teniendo esta propiedad. Ahora bien, lamentablemente, no es cierto en general que la persistencia uniforme sea una propiedad robusta. Aquí tenemos un ejemplo. Este flujo es uniformemente persistente. Todo el interior está atraído por ese punto central, o equivalentemente el borde actúa, juntamente con el punto del infinito, actúa como un repulsor. Pero basta una pequeña perturbación del flujo. Aquí simplemente hemos modificado unas órbitas cerca del borde. Para esas órbitas las poblaciones acaban por extinguirse. No se garantiza la permanencia, la persistencia uniforme. Sin embargo, el resto es más o menos lo mismo. Ha bastado una pequeña perturbación para destruir la persistencia uniforme. Sin embargo, a pesar de esto, tenemos esta propiedad que garantiza una forma débil de persistencia. De hecho, la persistencia uniforme continúa, o es robusta, cuando consideramos regiones compactas arbitrariamente grandes del espacio de fases. La situación que tenemos, el teorema es este. Estamos nuevamente en un espacio métrico localmente compacto. Tenemos una familia parametrizada de flujos. El primero de ellos es uniformemente persistente. Pues bien, existe un número positivo tal que para cualquier compacto en el interior existe un lambda cero, de modo que se da la propiedad de persistencia
pero se da además con el mismo beta para todos los lambdas menores o iguales que lambda 0. Hay una uniformidad respecto al parámetro beta que estamos considerando. Quizá para ver en un caso más comprensible qué es lo que sucede aquí, vamos a formular este corolario en el cual consideramos la situación clásica. Estamos en el espacio euclídeo, el octante no negativo. Tenemos ahí una familia parametrizada de flujos disipativos. El primero es uniformemente persistente. Pues bien, entonces hay un número positivo, un alfa mayor que 0, de modo que para cualquier epsilon arbitrariamente pequeño y para cualquier m arbitrariamente grande, se tiene que se da la propiedad de persistencia uniforme, siempre con el mismo alfa, para todo x que verifique esta propiedad y esta propiedad. La primera propiedad significa que ninguna de las especies que constituyen la población es demasiado pequeña, por lo menos es de tamaño epsilon. Y la segunda condición significa que la población total no es demasiado grande, no excede m. Ahora bien, este m y este epsilon los podemos elegir arbitrariamente. Lo que cambia será que el lambda 0, que si elegimos un m más grande, por ejemplo, el lambda 0 será más pequeño. Además, podemos aquí mencionar unas condiciones topológicas que se dan en estas circunstancias, que son las siguientes. Si consideramos el conjunto de los puntos en los que está garantizada la supervivencia, aquellos para los que se tiene que este límite es mayor que alfa, ese conjunto es una parte abierta, lo he omitido aquí, es una parte abierta y contractible del octante no negativo. Y por el contrario, si consideramos este conjunto donde este límite es menor o igual que alfa, conjuntamente con el punto del infinito, que son pues los puntos en los que las poblaciones tienen comprometida su supervivencia, están abocadas a la extinción, todas esas órbitas están confinadas en una región cerca del borde que tiene la forma de la esfera de dimensión n-1. Y esto sucede para todo lambda menor o igual que lambda 0. Aquí la palabra forma está mencionada en sentido técnico. Me refiero a la forma o shape de Borsuk, que es la teoría de homotopía de Borsuk, que ha sido utilizada y está siendo utilizada con mucho éxito en la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales, en el estudio de los atractores, de los repulsores, de los flujos, de conjuntos invariantes aislados, etcétera, etcétera. Son formas débiles, por tanto, de persistencia estas que estoy mencionando, y ya que la persistencia no se da en su generalidad, es interesante mencionar una situación, una caracterización de en qué condiciones se da la persistencia. Para ello tenemos que introducir aquí me parece que estoy pasando un poco, una definición, la definición de conjunto fuertemente aislado, siempre en el contexto de familias parametrizadas de flujos. Decimos que el conjunto M del borde es fuertemente aislado si existe un entorno suyo, un lambda 0, y un conjunto compacto en el interior, tal que para cualquier punto de ese entorno y del interior, la trayectoria de ese punto visita el conjunto compacto. Puede visitarlo en el pasado o en el futuro. No imponemos ninguna condición en ese sentido. La trayectoria pasa para algún tiempo, en algún momento, por ese conjunto K. Pues bien, utilizando esta condición o esta definición, tenemos la caracterización a la que me refiero. Nuevamente estamos en las condiciones de una familia parametrizada de flujos, no he escrito todo eso ahí. El primero de ellos es uniformemente persistente. Tenemos una descomposición de Morse del conjunto compacto invariante maximal en el borde. Entonces, existe un lambda 0 tal que la persistencia continúa uniformemente para todos los lambdas menor o igual que lambda 0, siempre con el mismo parámetro, hay uniformidad respecto al parámetro, si y solamente si los conjuntos de Morse son fuertemente aislados. Es una caracterización de la continuación de la persistencia uniforme. Y bien, para terminar, quería ilustrar cómo se puede aplicar esta teoría de homotopía de Borsuk a la que me refería
en el estudio pues, de este tipo de propiedades ligadas o de este tipo de los conjuntos que aparecen de modo natural en la teoría de la persistencia uniforme. Hemos dicho que si el sistema es persistente, uniformemente persistente, entonces el borde es un repulsor o equivalentemente hay un atractor dual en el interior. Es muy interesante estudiar la dinámica de ese atractor global en el interior. Atrae todo menos el borde. Esa dinámica puede ser de lo más simple posible, puede ser simplemente un punto, o puede ser muy complicada. Puede, por ejemplo, dentro del atractor global puede haber, por ejemplo, puntos repulsores. Eso sucede en situaciones como la que menciono aquí, que es la interacción de Holling, que está asociada a varios fenómenos de ecología y cinética química. Aquí aparecen familias de ecuaciones diferenciales dependientes de parámetros, en las cuales aparece un punto repulsor dentro del atractor global, cuando va variando lambda, hasta llegar a un valor del parámetro límite, donde el repulsor se convierte en atractor, ese punto repulsor se convierte en atractor y tiene lugar una bifurcación de Hopf. De manera que la situación a la que me refiero aparece con frecuencia en diferentes fenómenos concretos y en la teoría de ecuaciones diferenciales. Pues para terminar, quiero aquí mencionar este teorema en el cual lo que se estudia es la estructura fina de ese atractor global. Tenemos un flujo disipativo uniformemente persistente. Si hay un repulsor, que puede ser un punto, pero puede ser más generalmente point-like, lo cual significa que su conjunto complementario es homeomorfo al conjunto complementario de un punto. En el interior de Rn+, entonces el repulsor está dentro del atractor global que llamamos K. Pero además, lo que afirma el resultado es que existe dentro de ese atractor global otro atractor más pequeño, un atractor local, K sub 0, que tiene la forma de Sn-1 y que atrae todo, excepto el borde, y el repulsor. Y en la segunda condición lo que estudiamos es una situación en cierto modo dual. Aquí lo que tenemos es un repulsor con la forma, el shape o la homotopía de Borsuk, tipo homotópico de Borsuk de la esfera de dimensión n-1, contenido en el interior de Rn+. Entonces, ese repulsor descompone el interior del octante no negativo en dos componentes conexas. Si la componente acotada es simplemente conexa, entonces existe un atractor con la forma de un punto, con el shape de un punto, que está contenido juntamente con su región de atracción en el interior del atractor global K. La condición de componente simplemente conexa se da de forma automática en dimensión 2 y 3, pero no sé en dimensiones superiores. En dimensión 3 es consecuencia de un resultado de Sánchez-Gavites, que ha estudiado la topología de los atractores en variedades tridimensionales y de hecho va a hablarnos sobre este tema, y creo que es un buen punto para dejarlo y ceder la palabra a mi compañero, al profesor Alonso Morón. Sí.